Buenas tardes, compañeros y compañeras de la Universidad Pedagógica Nacional del Diplomado EPJA. Les envío un cordial saludo desde estas tierras de Cocoyoc, Morelos, donde me encuentro en una reunión de trabajo con mis compañeros de la Universidad Pontificia de México. Es una pena de verdad no poder estar con ustedes, sobre todo asumiendo la responsabilidad que me correspondía para exponer, pero les comparto también la alegría de haber recibido el nombramiento como director de un departamento de la universidad, el departamento de didáctica, que se encarga precisamente de la asesoría pedagógica institucional y también la formación docente y el diseño instruccional, por supuesto. Pues bueno, después de este compartir con ustedes, me atrevo a enviarles esta presentación en la cual estoy colaborando con mi equipo para la exposición que nos corresponde, lo que tiene que ver con las comunidades de aprendizaje desde la perspectiva de Lourdes Bueno. Ya mis compañeras que me antecedieron les han explicado muy a detalle cuáles son estas características de las comunidades de aprendizaje y también han hablado de la práctica educativa y de la relación que esto tiene con las comunidades. Yo voy a cerrar esta exposición hablando un poco acerca de unos conceptos fundamentales que tienen una raíz hasta cierto punto filosófica, pero que nos ayudan a comprender el verdadero sentido de las comunidades de aprendizaje y sus características. Vamos a empezar entonces con la cuestión del significado. El significado es el primer concepto que vamos a revisar y por supuesto que es un concepto que tiene que ver con la estructura de los contenidos del aprendizaje y con la experiencia de la vida cotidiana. Para ello, pues voy a presentarles un poco la perspectiva de Lourdes Bueno, pero también al mismo tiempo voy a ir relacionando con alguna experiencia que yo he tenido y alguna terminología filosófica que tal vez es necesario también precisar. El primer señalamiento que quiero realizar y que quiero compartir con ustedes es que desde la perspectiva de Lourdes Bueno siempre hay un contenido a aprender. Por eso hablamos de procesos educativos, siempre hay un objeto de aprendizaje, un tema, una teoría, un asunto, una práctica, un contenido a aprender. Pero este contenido debe tener sentido para aprenderse. Por eso muchas veces nosotros no recordamos cosas de nuestra experiencia escolar, porque de alguna manera no fue significativo en nuestra vida ese aprendizaje. Hay cosas que olvidamos. De hecho, ese dicho que dice lo que bien se aprende nunca se olvida, tiene que ver precisamente con esta circunstancia, aquello que nosotros le encontramos sentido, aquello que toma significado para nuestra vida personal, laboral, comunitaria, académica. Eso es lo que aprendemos, lo que desarrollamos y lo que investigamos posteriormente. Muchos datos, por no resultar significativos, simplemente se nos olvidan. Pues bien, vamos a continuar con otro señalamiento que tiene que ver con lo anterior que ya he dicho. Si necesitamos encontrar sentido al aprendizaje y darle un significado a ese objeto, entonces nuestra tarea como profesores, como educadores, como asesores, tiene que ver con identificar los motivos para enseñar ese contenido. Y aquí entra mucho la cuestión que seguramente ustedes también conocen de David Ausubel, con su teoría del aprendizaje significativo, donde precisamente él propone tres condiciones o habla de tres condiciones para que se dé un aprendizaje significativo, y dos de ellas son de trascendental importancia. La primera es la disposición del sujeto que aprende, es decir, aunque tú tengas toda la metodología, toda la didáctica, toda la técnica para transmitir ese saber, si no hay disposición del sujeto que aprende, no se logra. Pero también, por otra parte, el uso de los recursos o la mediación en el aprendizaje. Entonces, por eso nosotros, o yo considero que nosotros debemos identificar o tenemos esa noble y difícil tarea de identificar los motivos para enseñar ese contenido. ¿Qué necesidades cubre, así como las consecuencias que supone? Eso es fundamental, porque el aprendizaje debe responder al contexto propio del aprendiz. Por eso es necesario hacer un diagnóstico antes de implementar nuestras estrategias de enseñanza. Otra cosa que también es fundamental
es que ni el significado ni el sentido están en el material que es objeto del aprendizaje. Y esto es fundamental, porque como dije hace unos momentos, nosotros podemos tener las mejores herramientas, la mejor tecnología, los mejores instrumentos didácticos. Si los estudiantes o los aprendices, niños, jóvenes, adultos, quienes sean, no tienen significado, no encuentran significado a ese objeto de aprendizaje y a esa estructura que nosotros vamos creando en la cuestión didáctica, el aprendizaje no será significativo. Entonces debemos ayudar a nuestros estudiantes a construir significados sobre ese objeto de aprendizaje. Eso también es fundamental. Por otra parte, tenemos ya un término más que vamos a hablar en esta sesión y tiene que ver con la cosificación. Aquí quiero hacer una precisión un poco terminológica, ya que la cosificación es un término ambiguo que se puede manejar desde distintas perspectivas. Una de ellas, y tal vez la principal, tiene que ver con la filosofía. El término cosificación en filosofía tiene un sentido también muy significativo. Pero en esta ocasión vamos a hablar de dos perspectivas. En este esquema que los estoy poniendo, estoy hablando de esas dos perspectivas que de alguna manera aborda el libro, pero que también indican la posición de Lourdes Bueno. Por una parte, aquí donde tengo el cursor, está la perspectiva filosófica. La perspectiva filosófica nos habla de un término que tiene que ver con la escuela de Frankfurt, anteriormente también por algunos filósofos como Jean-Paul Sartre, como Marx, entre otros. Yo aquí quiero mencionar específicamente a Lucas. Lucas identifica y propone el término cosificación, que luego es usado por la escuela de Frankfurt, por Horkheimer y Adorno, y posteriormente también Habermas. ¿Por qué hago esta mención? También Lourdes Bueno los menciona. La verdad, y para ser sincero, yo desconozco la razón por la cual los menciona, a lo mejor por la alusión terminológica, aunque esta propuesta que yo aquí estoy proponiendo, o que Lourdes está de alguna manera manifestando en su texto, no tiene mucho que ver con esta perspectiva filosófica. Lourdes no quiere hacer una antropología filosófica ni tampoco una filosofía de la educación. Sin embargo, ella misma los menciona. Desde esta perspectiva, entonces, yo quiero hablar de estas dos ramas de la cosificación. La primera es aquel término de la subjetividad y de la objetivación, y esto tiene que ver en cuanto al encuentro con el otro. Es decir, cosificar quiere decir en términos filosóficos que tú haces de la otra persona un objeto para que lo utilices. Es un término muy rudo, un término que probablemente pues daña incluso la integridad y la dignidad de la persona. De hecho, ya Jean-Paul Sartre decía que aunque tú lo niegues, cuando te relacionas con la otra persona, lo estás objetivando. Objetivar es hacer objeto, utilizarlo. Lo contrario de subjetivar o subjetividad, que quiere decir relacionarse con sujetos. Entonces, yo aquí por eso hago una alusión a la dialéctica de la cosificación, en donde se presenta un intento, de esta es la perspectiva de Sartre, un intento de relacionarse con el otro, reconociendo en él su libertad, su subjetividad, su capacidad de ser sujeto, pero también hay un intento de afirmar la propia libertad, la subjetividad, es decir, una relación entre sujetos o una relación intersubjetiva tiene que evitar esta perspectiva de hacer que el otro sea un objeto. Esa es la perspectiva filosófica. Sin embargo, les comento nuevamente que Lourdes Bueno no tiene como finalidad en su texto hablar de filosofía. Por eso yo me atrevo a poner la otra perspectiva, la de Lourdes Bueno, que es la autora de quien estamos hablando. Ella va más por la línea de Giddens, que tiene que ver con la atribución de características personificadas a objetos y relaciones sociales. Y aquí, bueno, de manera personal, yo marco mi distancia con esta perspectiva. El término cosificar lo entiende Lourdes Bueno, que son las formas, que más bien quiere decir que las formas cobren vida, más allá de su contexto de origen. Construir una interpretación de significados, de lo que ya veníamos hablando en las diapositivas anteriores.
Lourdes Bueno va más por la línea de decir, cosificar quiere decir que tú objetives un contenido y le construyas un significado. Y para eso se requiere de la participación para crear procesos de construcción de significados. Entonces llegamos a la conclusión de que la cosificación es componente de significado. Si se dan cuenta, es todo lo contrario a lo que cosificar significa desde la perspectiva filosófica. Filosóficamente hablando, tú no puedes decir que cosificar te lleva a construir un significado. Más bien cosificar te lleva a objetivar a un sujeto, a hacerlo objeto. Pero aquí Lourdes Bueno tiene esta perspectiva, entonces por eso les repito, creo yo que Lourdes Bueno no pretende hablar de una, de una antropología filosófica, ¿sí? Ahora, para la cosificación se necesita esta dualidad del significado que tenemos aquí en este diagrama. Por un lado está la cosificación y por otro la participación. Estas dos cosas tienen que equilibrarse, por eso está la balanza en medio, tienen que equilibrarse. La participación compensa las limitaciones inherentes a la cosificación y es esencial para reparar las potenciales desviaciones inherentes a la cosificación. Cuando se cosifica en exceso, queda muy poco espacio para la experiencia compartida y la negociación interactiva, así como para la construcción de nuevos significados. Esto quiere decir, cuando nosotros le damos mucho significado a la cosa, nos perdemos porque evitamos la participación del entorno. Y abajo tenemos a la participación. La participación, por su parte, va a compensar las limitaciones inherentes a la participación, porque cuando hay mucha participación, pero no cosificamos, no conceptuamos, no organizamos, no acordamos. Entonces debe haber este equilibrio entre estos dos términos. La cosificación y la participación en las comunidades de aprendizaje son elementos fundamentales porque permiten generar significados a través de la interacción dialógica. Esto lo dice Lourdes Bueno. ¿Sí? Por eso les decía que en el diagrama anterior de los elementos que deben equilibrarse nos permiten generar significados. Eso es fundamental porque iniciamos hablando precisamente de este generar significados. Ahora, la interacción de la cosificación y la participación dinamiza el desarrollo de la práctica educativa, ¿sí? Es decir, aquí es importante no solo que construyamos significados, sino que estos significados se construyan de manera conjunta, de manera participativa. La negociación del significado implica entonces la interacción entre la participación y la cosificación. El aprendizaje se construye a través de la adquisición del significado. Esto también debe tenerse en cuenta. Y finalmente, pues el aprendizaje entonces se va a construir, el significado se va a negociar y la interacción será fundamental en una comunidad de aprendizaje. Debe haber todos estos elementos, debe haber cosificación, debe haber participación en una relación dialógica, como ya lo decía por ahí Paulo Freire, donde todos aprendamos de todos y donde el significado, como también ya lo dijeron mis compañeras, conjugue la teoría con la práctica. Pues les agradezco sus atenciones y les envío un cordial saludo desde Cocoyoc, Morelos, esperando verlos pronto. Muchas gracias.